Hola, me llamo Donovan y vengo a contarte mitos, leyendas, incluso algunos chismes de barrio. He escuchado historias que te harán sentir que estás viviendo en un mundo de terror. Así que si estás listo para escuchar historias que te harán dudar de la realidad, entonces sigue escuchando. Ponte cómodo y prepárate algo porque estamos por empezar. ¿Cómo olvidar la historia de la familia de Laura? Laura Hernández, de 38 años, nunca imaginó que la casa que compró a un precio increíblemente bajo se convertiría en el escenario de su peor pesadilla. Junto a su esposo, Marcos, un hombre trabajador y escéptico de 42 años, y sus dos hijos, Sofía de 16 y Emiliano de 10, Laura pensó que estaban comenzando una nueva etapa llena de estabilidad. También los acompañaba su madre, doña Carmen, una mujer de 65 años, con una fuerte intuición para detectar malas energías. La casa estaba ubicada en un barrio tranquilo, cerca de la ciudad, con espacios amplios y una estructura antigua pero firme. Era el tipo de hogar que cualquiera consideraría una oportunidad única. Sin embargo, desde el primer día, algo en el aire se sentía pesado, como si la casa respirara con ellos. Desde el momento en que cruzaron la puerta con sus pertenencias, doña Carmen se detuvo en seco en el umbral. Miró a su hija con el ceño fruncido y murmuró: «Aquí pasó algo malo». Laura se rió nerviosa. Su madre siempre había sido supersticiosa, creyente de cosas paranormales que ella nunca tomaba en serio. «Mamá, solo es una casa vieja», respondió mientras entraba con una caja entre los brazos, pero en su interior una sensación extraña la recorrió. Era como si la casa estuviera observándolos. El primer día transcurrió entre desempacar y organizar. Sofía se quedó con la habitación más grande, al fondo del pasillo. Emiliano con una más pequeña cerca de la escalera y doña Carmen se instaló en un cuarto cercano a la sala. Laura y Marcos tomaron la habitación principal, justo al lado del baño. Esa primera noche, Laura apenas durmió. A medianoche creyó escuchar pasos en el pasillo, suaves pero constantes, como si alguien descalzo caminara lentamente frente a su puerta. Cuando abrió los ojos, la casa estaba en completo silencio. «Debo estar imaginando cosas», pensó, y se obligó a dormir. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, doña Carmen se acercó a su hija con una expresión tensa. «Anoche escuché pasos. Alguien caminaba en el pasillo», susurró con seriedad. Laura la miró fijamente. Había oído lo mismo. «Seguro fue Emiliano», respondió intentando convencerse a sí misma, pero al voltear hacia su hijo, notó que estaba tan pálido como la leche en su tazón de cereal. «Mamá», dijo Emiliano con voz temblorosa, «yo vi a alguien anoche». El silencio en la mesa fue absoluto. «¿A qué te refieres?», preguntó Marcos, mirándolo con severidad. «Me desperté porque tenía sed. Y cuando pasé por la cocina, vi a alguien parado ahí, agachado, como si estuviera buscando algo en los cajones. Pensé que era mamá, pero cuando fui a su cuarto ella estaba dormida». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Seguro viste mal, hijo. La casa es nueva para nosotros. Hay sombras y ruidos a los que no estamos acostumbrados». Emiliano asintió, pero su rostro seguía reflejando miedo. Los días pasaron con relativa normalidad, aunque los ruidos persistían. La tensión creció cuando Sofía tuvo su propia experiencia perturbadora. Una noche, Laura salió a la tienda a comprar leche para su hija. Al regresar, llamó a Sofía desde la sala. «Ya llegué, mami», dijo con naturalidad. No obtuvo respuesta. «¿Meto tu leche al refri, mi amor?» «Sí», respondió la voz de Sofía desde su habitación. Laura sonrió y llevó la leche a la cocina, pero al dirigirse al cuarto de su hija, descubrió que estaba vacío. Frunció el ceño y revisó el baño, pero tampoco había nadie allí. Su corazón comenzó a latir con fuerza.
En ese momento, la puerta principal se abrió y Sofía entró con una carpeta en las manos. «Mamá, fui a ver a mi amiga. Ella me dejó estas hojas». Laura sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Pero, si tú me contestaste hace un momento», susurró. Sofía la miró extrañada. «¿De qué hablas?». Laura tragó saliva con dificultad. «Te llamé y me respondiste». El rostro de Sofía se llenó de confusión. «Mamá, antes de que fueras a la tienda, yo te vi en la cocina. Te agachaste y luego te fuiste a tu cuarto. Pero cuando entré, tú ya estabas dentro, tomando tu cartera». Laura sintió un sudor frío recorrer su espalda. Si ella había estado en su habitación, entonces, ¿a quién había visto Sofía en la cocina? ¿Y quién había respondido a Laura desde el cuarto vacío? La noche siguiente, Laura apenas podía dormir. Se sentía agotada, como si algo le estuviera robando la energía. Cuando cerraba los ojos, veía sombras moviéndose en la oscuridad de su mente. Y entonces, en la negrura del sueño, sintió algo, un aliento frío en su oído. Un susurro apenas audible, como una risa distante y burlona. Se despertó sobresaltada y vio con horror que en su brazo había 3 marcas rojas, como si unas garras invisibles la hubieran arañado. Temblando, se incorporó y miró hacia la puerta de su habitación. Estaba entreabierta. En la penumbra del pasillo, justo frente a la habitación de Sofía, una sombra se deslizaba lentamente. Laura sintió el corazón martillarle en el pecho. No estaban solos en esa casa, y lo que fuera que los acompañaba estaba empezando a mostrarse. El cansancio se acumulaba en los cuerpos de todos, como si el aire estuviera impregnado de algo denso, algo que se aferraba a la piel y drenaba la energía. Laura despertaba cada mañana con un peso insoportable en los hombros, con la sensación de que había pasado la noche entera caminando sin rumbo en una pesadilla interminable. Su madre, doña Carmen, rezaba en voz baja mientras preparaba el desayuno, pero su voz tenía un temblor que no podía disimular. Sofía se volvió silenciosa. Emiliano, inquieto. Marcos, escéptico pero tenso. Y la casa respiraba con ellos. La noche se convirtió en su enemiga. El primer ataque llegó sin aviso. Laura soñó que estaba de pie en la cocina, lavando los platos, cuando sintió algo detrás de ella. Un aliento helado en la nuca, un escalofrío que le paralizó los músculos. No podía moverse. Su reflejo en la ventana mostraba algo que no debía estar ahí. Una sombra alta, con los brazos alargados y retorcidos, de pie justo detrás de ella. La sombra no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debería haber ojos. No pudo gritar. Las manos huesudas la agarraron de los brazos, clavando sus dedos como garras afiladas en su piel. Despertó con un grito ahogado, empapada en sudor. Su respiración era rápida y errática, y cuando encendió la luz, sintió que la piel se le helaba. En sus brazos, exactamente donde la criatura la había sujetado en el sueño, había marcas profundas. Líneas rojas, como si unas uñas afiladas hubieran desgarrado su carne. La habitación estaba en silencio. Marcos dormía a su lado, ajeno a lo que acababa de suceder. Laura se levantó temblando, fue al baño y dejó correr el agua sobre las heridas. Le ardían como fuego. Miró su reflejo en el espejo y por un segundo creyó ver algo detrás de ella. Giró de golpe. Nada. El sonido de un llanto suave la hizo contener la respiración. Salió del baño y se dirigió al cuarto de Sofía. Abrió la puerta lentamente y la vio en la cama, temblando, con los brazos cubiertos de moretones oscuros. «Mami», susurró la adolescente con voz temblorosa. «Me estaba ahogando». Laura corrió hacia ella, tocándole la frente. Estaba fría como el mármol. «No era un sueño, mamá». Sus ojos estaban vidriosos, llenos de terror.
Alguien estaba encima de mí. No podía moverme. Me agarró del cuello. Laura miró su garganta. Tenía marcas como si unos dedos invisibles la hubieran apretado con fuerza. El miedo se apoderó de su pecho. Emiliano gritó desde su cuarto. Laura corrió, sintiendo que el suelo se volvía cada vez más pesado, como si la casa intentara retenerla. Lo encontró en la cama, con los ojos desorbitados y lágrimas corriendo por su rostro infantil. Se agarraba el brazo, donde una herida roja se extendía en un patrón irregular. «Me estaba mordiendo, mamá», sollozó. Sentí sus dientes. Era como un perro, pero tenía manos. Laura sintió náuseas. Las luces de la casa titilaron. Un sonido reverberó por las paredes, algo parecido a una risa o un llanto. Esa noche nadie volvió a dormir. Al día siguiente Laura decidió buscar respuestas. Encontró su teléfono y buscó información sobre la casa. No había registros, no había noticias de antiguos dueños. Como si la casa hubiera surgido de la nada. Su madre, con un rosario en la mano, la miró con gravedad. «Tenemos que bendecir esta casa». Laura asintió sin dudarlo. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, la casa decidió hablar. Los susurros comenzaron alrededor de las 3 de la madrugada. Marcos despertó primero, sintiendo una presencia a su lado. Pensó que era Laura, pero cuando estiró la mano, tocó algo frío, algo húmedo. Se incorporó de golpe, encendiendo la lámpara. No había nadie, pero la huella de una mano, oscura y alargada, estaba impresa en las sábanas. Sofía gritó desde su cuarto. Laura se levantó corriendo y la encontró de pie en la esquina, mirando fijamente a la pared. «Sofía», susurró, acercándose con cuidado. Su hija se giró lentamente. «No deberíamos estar aquí», murmuró con una voz que no era la suya. El pánico se apoderó de Laura. Esa fue la noche en que entendió que algo en la casa los quería allí, no para vivir con ellos, sino para consumirlos. Las paredes de la casa parecían respirar, como si una entidad invisible se expandiera y contrajera con cada latido de terror de los que allí habitaban. Desde que decidieron traer al sacerdote, la atmósfera se había vuelto más pesada, como si la propia casa supiera lo que estaban a punto de hacer y estuviera preparándose para defenderse. El padre Esteban llegó al anochecer, un hombre de fe firme, pero con los ojos cargados de cansancio, como si hubiera visto demasiadas cosas que jamás se atrevió a contar. Llevaba una sotana negra, un rosario de madera gruesa y una Biblia que parecía pesarle más de lo normal. Apenas cruzó la puerta, frunció el ceño. Aquí hay algo antiguo, algo que no quiere irse. Laura tragó saliva y miró a su madre. Doña Carmen apretaba su rosario con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. El sacerdote caminó lentamente por la casa, murmurando oraciones en latín. Su voz era firme, pero había algo en el aire que hacía que sus palabras parecieran insignificantes. Las luces parpadearon cuando entró en la sala. Las velas que habían encendido comenzaron a temblar sin motivo aparente. «Dios Todopoderoso, te imploro que expulses a cualquier entidad impura que habita en este lugar». Un viento helado recorrió la habitación. El padre Esteban levantó la Biblia y comenzó a rociar agua bendita en cada esquina. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Un golpe seco interrumpió sus palabras. La puerta de la sala se cerró de golpe, con una fuerza brutal que hizo que las ventanas vibraran. El sacerdote se giró de inmediato levantando el crucifijo. «Muéstrate, espíritu impuro». El silencio fue su única respuesta. Los habitantes de la casa se reunieron en un solo punto, temblando. Sofía se abrazaba a Emiliano. Marcos sostenía a Laura de los hombros y doña Carmen murmuraba oraciones con los labios secos. Entonces se escuchó la risa, una carcajada grave, profunda, resonó en las paredes.
No tenía origen, parecía venir de todas partes a la vez. Son tan débiles. La voz era gutural, inhumana, como si cientos de gargantas hablaran al unísono desde el fondo de un pozo sin luz. El padre Esteban retrocedió un paso, su expresión cambiando de determinación a alarma. Dios está contigo, demonio, y en su nombre te ordeno que abandones este lugar. El aire se volvió pesado. Algo invisible se deslizó por la habitación, una presencia oscura que hizo que las llamas de las velas se alzaran hasta casi tocar el techo. El sacerdote gritó de dolor. Su cuerpo se elevó del suelo bruscamente, como si unas manos invisibles lo hubieran arrancado de la tierra. Sus pies patalearon en el aire, sus brazos se sacudieron y su rostro se contrajo en una mueca de absoluto horror. ¡Padre!, gritó Laura, paralizada. El cuerpo del sacerdote fue lanzado con violencia contra la pared. Un crujido atroz resonó cuando su espalda chocó contra el yeso, haciéndolo hundirse como si lo hubieran estampado con una fuerza sobrehumana. No le dieron tregua. Lo que fuera que estaba en la casa lo arrastró de nuevo por la habitación, arrojándolo contra el techo con tal violencia que su cráneo dejó una mancha de sangre oscura. Su cuerpo se retorció en espasmos mientras lo lanzaban una y otra vez, golpeando sillas, mesas, lámparas. Un alarido de agonía escapó de sus labios mientras su brazo se doblaba en un ángulo imposible. «Estás en un lugar maldito», rugió la voz desde todas partes. «Ahora todos lo están». Las palabras vibraron en los huesos de los presentes, como si la misma casa hablara. El sacerdote cayó al suelo, tosiendo sangre, el cuerpo sacudido por espasmos incontrolables. Pero incluso en ese estado, aún sostuvo su Biblia con manos temblorosas y abrió los labios para recitar un último conjuro. La entidad no se lo permitió. La túnica del padre Esteban se desgarró de golpe, como si unas garras invisibles la hubieran rasgado de arriba a abajo. Su pecho quedó expuesto, la piel frágil y vulnerable. Y entonces la vieron, una sombra negra, una forma densa y amorfa que no tenía rostro, solo dos ojos rojos que ardían como brasas en la oscuridad. La mano de aquella cosa se materializó en el aire, un brazo largo, delgado, con dedos huesudos y garras afiladas. Se hundieron en el pecho del sacerdote. Un grito desgarrador explotó en la habitación. Las garras atravesaron piel, carne y hueso con un sonido húmedo y espantoso. El sacerdote se arqueó, sus ojos abiertos de par en par, mientras su cuerpo temblaba sin control. Un líquido oscuro comenzó a empapar el suelo. La entidad tiró con fuerza, con un chasquido atroz. El corazón fue arrancado de su cuerpo. Aún latía. El sacerdote dejó escapar un último suspiro, su boca abierta en un grito silencioso antes de desplomarse sobre el suelo, inerte. La sombra sostuvo el órgano palpitante por un instante antes de apretarlo entre sus dedos. Un estallido de sangre caliente salpicó el suelo, las paredes, las ropas de los que estaban allí. Las luces parpadearon frenéticamente y entonces, silencio absoluto. La sombra se disipó. El cuerpo del sacerdote quedó abandonado en un charco de sangre creciente. Nadie se movió, nadie respiró, pero la casa aún estaba despierta. El silencio en la casa era espeso, como si todo el aire hubiera sido succionado tras la brutal muerte del padre Esteban. La sangre aún se esparcía lentamente por el suelo, oscura y pegajosa, formando un charco alrededor de su cuerpo sin vida. Nadie se atrevía a moverse. Laura sintió que su corazón martillaba contra su pecho, su respiración entrecortada, como si cualquier sonido pudiera provocar otra manifestación de aquello que los acechaba. «Mamá», susurró Emiliano con la voz temblorosa, aferrándose a su abuela. Doña Carmen no contestó. Sus ojos estaban fijos en el cadáver del sacerdote, su rostro pálido, como si su alma ya no estuviera en su cuerpo. «¿Qué hacemos?»,
La voz de Marcos sonaba vacía, como si él mismo supiera que no había respuesta para eso. Sofía, con los ojos desorbitados, intentó arrastrarse lejos del cadáver, pero resbaló en la sangre y soltó un sollozo ahogado. Entonces se escuchó un susurro. Vino de todas partes y de ninguna en específico, como si la casa misma respirara palabras incomprensibles. Sonaba como cientos de voces hablando al mismo tiempo, solapándose unas a otras en un murmullo macabro. Y luego, un sonido mucho peor, el crujido de huesos moviéndose. Laura sintió como el aire se atoraba en su garganta al ver el cuerpo del sacerdote convulsionarse. Sus piernas dieron un espasmo, sus brazos se movieron con movimientos erráticos, su cabeza cayó hacia un lado con un ángulo imposible. Pero lo peor fue cuando su boca se abrió de golpe y un jadeo sibilante escapó de su garganta. «No puede ser», Sofía gritó, retrocediendo hasta la pared. El cadáver del sacerdote se retorció violentamente, como si algo estuviera tratando de forzarlo a moverse. Sus manos arañaron el suelo, sus uñas se doblaron y partieron contra la madera ensangrentada. De pronto, se quedó completamente inmóvil. La tensión en la habitación era insoportable. Nadie respiraba, nadie hacía el más mínimo sonido. Hasta que los ojos del sacerdote se abrieron. No eran humanos. Eran dos cuencas negras, huecas, con un resplandor rojo en el fondo. Y entonces sonrió. Su mandíbula se desencajó grotescamente, revelando dientes afilados como si no pertenecieran a un ser humano. Ahora, todos están malditos. Las palabras salieron de su boca con una voz distorsionada, profunda, con un eco sobrenatural que hizo que las paredes temblaran. El pánico explotó en la habitación. Laura agarró a Emiliano y lo empujó hacia Marcos, quien lo tomó en brazos con un gesto desesperado. Sofía gritaba sin poder controlarse, su voz quebrada por el miedo absoluto. Doña Carmen, en un arrebato de fe, alzó su rosario con ambas manos y comenzó a rezar con voz temblorosa. El cadáver del sacerdote se incorporó de golpe, su cuello torcido, sus extremidades moviéndose con espasmos inhumanos. Sus labios aún se estiraban en aquella sonrisa que no pertenecía a un hombre de Dios. Las luces explotaron. Un chillido agudo llenó la casa. Un sonido que parecía provenir de las mismas paredes, como si la casa estuviera gritando de dolor. Y entonces, la oscuridad total. Laura sintió que algo frío la agarraba del brazo. Gritó y se sacudió con fuerza, pero no había nada allí. Sin embargo, podía sentirlo, podía sentir el aliento helado en su oído, una presencia pegada a ella, invisible pero innegable. «No hay escapatoria», susurró la voz gutural, vibrando dentro de su cabeza. De repente, la casa cobró vida. Las puertas se cerraron de golpe, los muebles comenzaron a arrastrarse solos, los vidrios se astillaron desde adentro. Algo invisible los empujaba, los separaba, los hacía tropezar y caer. Emiliano gritó cuando fue jalado hacia atrás por una fuerza invisible, sus pies patinando sobre la sangre del sacerdote. Marcos corrió tras él, tratando de sujetarlo, pero algo lo lanzó contra la pared con una violencia brutal. Sofía fue arrastrada por el suelo, arañando con desesperación la madera. Su rostro se torció en un gesto de absoluto horror cuando sintió dedos invisibles presionando su garganta. «No puedo respirar», jadeó pataleando. Laura se lanzó sobre ella tirando de sus brazos, pero sentía como algo o alguien la empujaba hacia atrás, como si un muro de aire la separara de su hermana. «Déjanos en paz», gritó con desesperación. La casa entera vibró con furia, los susurros se convirtieron en alaridos, en carcajadas que rebotaban en cada rincón, y entonces todo se detuvo. Como si el tiempo se congelara por un instante, el cadáver del sacerdote cayó al suelo con un golpe sordo. El aire se aclaró.
La sensación de presión desapareció. Las luces parpadearon de nuevo. El silencio reinó, solo interrumpido por los sollozos entrecortados de los que aún estaban conscientes. Doña Carmen seguía de rodillas, su rosario roto entre los dedos, los labios murmurando rezos inconexos. Laura miró a su alrededor, con el corazón latiéndole en los oídos. Todo estaba destrozado, la casa había sido consumida por el caos, pero la presencia ya no estaba. ¿O sí? Porque en la pared, escrita con sangre fresca, había una frase, una advertencia. Esto no ha terminado. Laura y su familia no dudaron en abandonar la casa. En cuestión de días, empaquetaron lo esencial y se marcharon sin mirar atrás. No había discusión ni dudas. Aquel lugar no era un hogar. Era una trampa, una prisión de algo que nunca debió ser despertado. La pusieron en venta inmediatamente, sin importar el precio, con tal de deshacerse de ella. Pero la pesadilla no terminó. Aún lejos de la casa, las noches de Laura estaban plagadas de sueños aterradores. En cada uno volvía a estar en aquella casa, atrapada en sus pasillos oscuros, sintiendo la presencia acechante a su alrededor. Despertaba siempre sudando frío, con la sensación de que algo la observaba desde la esquina de su habitación. Sofía y Marcos también comenzaron a sufrir pesadillas. En ellas revivían la noche en que el sacerdote murió, pero con un giro perturbador. En sus sueños, el cadáver del padre Esteban se levantaba y los perseguía, su boca desencajada repitiendo una y otra vez las mismas palabras. Todos están malditos. Incluso Emiliano, demasiado pequeño para comprender lo sucedido, despertaba llorando, diciendo que el hombre sin ojos lo miraba desde la esquina de su cuarto. Doña Carmen, la más creyente de todos, pasó las siguientes semanas rezando sin descanso, como si intentara purgar de su alma la sombra de lo que había vivido. Fue entonces cuando Laura comprendió por qué la casa había sido puesta en remate tantas veces, por qué sus antiguos dueños la abandonaron sin siquiera reclamar sus pertenencias. Todos habían experimentado lo mismo. Todos habían sentido aquella presencia, la habían visto, habían sido marcados y todos supieron que nunca podrían volver. La casa seguía allí en venta, esperando a la siguiente familia desesperada por un hogar barato, esperando a nuevas víctimas que cruzaran su umbral, porque la casa no los necesitaba a ellos en particular, solo necesitaba a alguien más.